hemos hablado de la violencia vicaria. ¿Qué es la violencia vicaria? ¿Cuál es su jurisprudencia en México? El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó con 43 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el dictamen para visibilizar la violencia vicaria en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. De esta forma, la Ciudad de México se suma a la lista de entidades que reconocen la violencia vicaria en sus leyes, como son Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Yucatán, Baja California Sur y Puebla. Sonora no está en esta lista. Para hablar del tema, saludo con gusto a Sofía Domínguez Adame, abogada feminista y defensora de los derechos humanos y quien ha estado en contacto con mujeres que han denunciado y visibilizado la violencia vicaria. Buenos días, Sofía. Buenos días, un gusto de saludarle. Buenas. Platícanos, o platíquenos, Sofía, sobre la violencia vicaria. Hemos tenido algunos testimonios y casos que han evidenciado, visibilizado, pues, este tema aquí en Sonora. Si nos puede ahondar, por favor, sobre este tema. Sí, fíjate, la violencia vicaria siempre ha existido, ¿verdad? Pero ahora se le dio un nombre. Este nombre de vicario o de violencia vicaria viene a raíz que es un tipo de violencia que sufrimos solamente nosotros, las mujeres que son madres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le arrebatan a los hijos o hijas menores de edad del seno familiar, ¿no? Sí. Nada más para causarle un daño emocional a la madre. Sí, y hemos visto como, ¿qué es lo que más le duele? No, pues a la mamá, pues los hijos, dicen, ¿no? Y entonces te los quito, me los llevo, e incluso hemos visto casos súper tristes aquí, fatales, en donde pues se mata a la mujer, mata a los hijos y termina a veces suicidándose la persona, ¿no? Así es, desgraciadamente hay un pico alto, ¿verdad?, de la violencia vicaria y que llegan a suceder secuelas desgraciadamente lamentables, ¿verdad? ¿Como cuáles? Pues como la pérdida de los menores, incluso la pérdida de los padres mismos, ¿no? Sí. Porque son personas narcisistas, psicópatas narcisistas, que cuando la mujer sale del círculo de violencia, que todos sabemos que no es nada fácil, porque se necesita tener un grupo de apoyo, el apoyo de la familia, de las instituciones, y desgraciadamente no todas las mujeres alcanzan a pedir ese tipo de ayuda, ¿no? Sí, ayer precisamente platicamos de este tema y cómo, pues a pesar de que nos incitan y fomentamos y difundimos el tema de la denuncia, de la violencia y demás, más de 16,000 llamadas al 911 solicitando una atención o pidiendo un auxilio, pues hay casos en donde hasta 50 llamadas nos decían, en donde en el transcurso de los años, y bueno, hay una dependencia a veces económica, emocional y todo, y generalmente, bueno, por los hijos a veces te quedas en ese ambiente, pues que no es sano, en ese ambiente de riesgo, de violencia, y en casos donde hemos visto y documentado pues estas fatalidades en donde terminan pues asesinando a la mujer e inclusive ya decíamos a los hijos. ¿Cómo está Sonora en materia de violencia vicaria? Pues es alto. Debo de decirte que tristemente en Sonora es alto. Fíjate, yo como abogada y como defensora de los derechos humanos he tenido casos que los he ganado, ¿no? Por otros recursos, por otras instancias penales y con amparos, que los niños sean devueltos al seno familiar. Pero la violencia vicaria tiene años existiendo, solamente que ahora tiene un nombre. Y ahora en Sonora tiene un avance que se aprobó esa iniciativa de ley donde se incluyó como violencia, ¿no? Ya en una normatividad donde se pena, es penativa la violencia vicaria. Sin embargo, también quiero hablar sobre el tema legal, ya que a veces cuando se aprueban ciertas iniciativas de ley quedan vacíos legales. Sí, ¿es el caso de Sonora? Sí, pero lo van a corregir. Ya estuvimos en el Congreso hablando de eso
y la van a volver a redactar. ¿Por qué? Porque al quedar vacíos legales, por ahí se puede el violentador defender y seguir metiendo amparos y le dan poder. En Sonora, fíjate que hay ese problema. A veces no redactan bien las iniciativas y quedan vacíos legales y eso le da armas al violentador para defenderse. Entonces, aquí la importancia, ¿no?, de estudiar correctamente las leyes, como sucede en otros estados, no nada más exclusivo en Sonora, Sí. como pasó también en el caso de la ley Olimpia. Sí. También estuvimos mis hermanas y yo, nuestras compañeras feministas, en la lucha, y es un trabajo de las feministas y de las defensoras de derechos humanos, porque hay que reconocer también, cada feminista tiene sus propias luchas y cada defensora de derechos humanos tiene sus temas, claro, ¿no? O como también hubo vacíos en la ley Ingrid, ¿recuerdas? Ajá, así es. Fíjate que aquí en Sonora fueron tres mamás que iniciaron con la iniciativa de la violencia vicaria, con apoyos de diputadas, como fue el caso de la diputada Gaitán, verdad que es importante también reconocerla y que fueron escuchadas por ella, donde hay un frente nacional contra la violencia vicaria, donde son tres mamás precisamente víctimas de violencia vicaria que han vivido en carne propia pues este dolor, porque es un dolor cuando te arrebatan a tus hijos del seno familiar y el violentador empieza a trabajar psicológicamente con ellos, metiéndole ideas erróneas y falsas mediante la alineación parental para destruir ese bonito manera de ver a la mamá, ¿no? Y a veces desgraciadamente es demasiado tarde, porque desgraciadamente las madres que han sufrido violencia vicaria o que están sufriendo todavía, pues también son víctimas de otros tipos de violencia y a veces también sufren violencia institucional, ¿no? Aunque es un paso muy grande que hayan incluido la violencia vicaria dentro de esta ley. Sí, lo que sí, nada más para aclarar, lo que ya se aprobó en la Ciudad de México, aquí estamos trabajando, pero todavía no está dentro de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, nada más si me aclara, por favor. No, ya está, el día de ayer se presentó ante el Congreso. Bueno, pero ya faltan las modificaciones. Ajá, sí, faltan las modificaciones. Se tiene que hacer una corrección y volverse a publicar, ¿no? Ajá, así es. Ok, pero entonces todavía no está como que culminada, no está al 100%. Ajá, así es. Ok, esto será en los próximos días para hacer esta corrección. Bueno, tiene que pasarse, regresarse. Así es, pero es cuestión de redacción nada más. Ok. Entonces, pues ese es un gran avance. Yo estoy muy contenta por eso y es una nueva esperanza para todas las madres que empezaron esta lucha. Como te digo, la violencia vicaria, y lo recalco muy bien, siempre ha existido y conlleva otro tipo de violencia y hasta lleva revictimización, porque las madres son acusadas de violencia familiar y no nada más en este tipo de violencia. Fíjate que yo trabajo muy de cerca en el Centro de Justicia para las Mujeres en la Fiscalía, ya que casi a diario voy porque pues mi fuente de empleo y mi lucha también, y veo cómo los violentadores de violencia familiar también ahora demandan a las mujeres con acusaciones falsas por violencia familiar, y entonces desde ahí empieza una lucha campal, ¿no? Una tremenda y larga lucha. Por último, nada más, Sofía, ¿cuántos casos ya o resoluciones tenemos hasta el momento, o casos de éxito? Nos comentaba, pues siempre ha existido, pero tenemos poco tiempo que ha estado o iniciado esta lucha, o estas mujeres que han visibilizado, sobre todo en redes sociales, que han dado a través de conferencias de prensa, a través de notas o historias que hemos documentado también. ¿Tenemos cuántas resoluciones en este tema, o sí hay casos de éxito? Sí, fíjate, sí hay casos. Antes de que se viera lo de la ley, lo de esta iniciativa, sí, más o menos, no son muchos y no te puedo decir un número exacto, pero más o menos unos de 7 a 10 casos de éxito ha habido. ¿Hay personas con alguna sanción o en prisión por este tema?
No, pero hay padres en los de que con otros recursos legales, con amparos, con demostrar que son acusaciones falsas mediante pruebas legales, donde nosotros como abogadas trabajamos para demostrarle a las instituciones y a la ley misma, a los juzgados, pues que está mintiendo el padre. Inclusive se tienen que hacer estudios psicológicos a los pequeños, donde ahí sale, ¿verdad? Que son los más afectados, ¿no? Son los Los más, peritajes. Ajá, que así son es. las niñas, los niños, los hijos, los más afectadas con estos problemas y esta lucha campal que decías Sí, entre la pareja y que ujú. pudiera ser más sencillo, pero lamentablemente empieza este estira y afloje y esta lucha y que se va y se alarga y trasciende e inclusive conocemos también personas que han logrado alguna resolución, mujeres que se tienen que ir de aquí precisamente para evitar o un riesgo o una fatalidad o también situaciones en las que después de esta lucha pues la pareja o el hombre va a la busca e intenta pues asesinarla. En fin, hemos visto cada historia, Sofía, que de verdad es desgastante, es preocupante también y hay una Sí, revictimización tremenda en este tipo de así temas. es muy preocupante porque lleva también maltrato del menor, pues. Ujú. Hay instituciones donde inclusive el UNACAR ¿verdad? O la Procuraduría del Menor Sí. y la familia tiene que ver directamente porque Ujú. son historias garrafales Y y hemos es un escuchado, maltrato también psicológico para los menores y físico sí, muchas veces también. hemos escuchado Ujú. algo tan sencillo como cuando hay una pareja que se separa y cuando hay este tema de que te prestó a los hijos y que ya no los regresan, lo que muchas cosas. Entonces, cuando empiezan, pues tu mamá no te quiere o tu mamá es esto y empiezas a hablarle de la mamá, a poner como en contra. Y no digo que no haya casos donde la mamá también hable en contra del papá. Y bueno, se dan tantas cosas que de verdad ahí los más perjudicados psicológicamente, físicamente, pues son los hijos, las hijas. Ojalá que existiera más madurez, más conciencia por parte de los adultos. Eh, Así es, pero también quiero recalcar algo. La violencia vicaria siempre la ejerce el varón, Ujú. siempre, siempre, porque desgraciadamente la mujer históricamente venimos aguantando un montón, sobreviviendo un Ujú. montón, ¿no? Desde que nacemos de violencias, que Así es. todavía muchas violencias no están marcadas en las leyes. Entonces Y sí si no quiero están, pues no dejarlo se bien claro. castigan. Son esos vacíos que decimos, si no están, Ajá, pues no, así es. no se, y ahí es donde entra el trabajo de los abogados y por eso tiene que ser bien específica, bien clara la ley sin vacíos para poder pues actuar en consecuencia. Muchísimas gracias, Sofía. ¿Algún teléfono, si hay una persona ahorita que esté pasando por una situación de violencia vicaria o algún tipo de violencia familiar y quieran de sus servicios, ¿hay algún teléfono que quiera compartirnos? Sí, está mi teléfono personal que es el 6621 Sí. 63 3109 y también les quiero decir a todas esas mamás que están en lucha por recuperar a sus hijos, que sus hijos siempre van a estar ahí, que son víctimas secundarias de este tipo de violencia y que nunca pierden la esperanza de poderlos recuperar. Muy bien. Pues le agradezco ¿Ok? nos haya tomado la llamada, Sofía. Ok, un gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Sofía Domínguez Adame, abogada feminista y defensora de los derechos humanos.